Bueno, volvemos a otra mirada y seguimos con el tema de la reforma laboral. Ahora le preguntamos a Claudia Barrientos qué opina ella de esta nueva reforma laboral y el rol de la mujer, cómo se conjuga esto. Sí, bueno, conversamos, lo que pasa es que entretenido fuera de pantalla, la gente no nos escucha, no nos ve ni nada, entonces ahí Andrea se permite decir cosas que después dice que no, lo va a repetir en pantalla. No, pero mira lo que decíamos, lo que yo te decía, además les planteaba aquí mismo a todo este panel. Yo por lo menos mi mirada es que de verdad la reforma laboral hoy día no está contribuyendo en generar mejores condiciones para los trabajadores y las trabajadoras. No estamos hablando, porque Eugenia lo decía, el proyecto lo que intenta o lo que ha dicho el gobierno es que uno de los puntos que intenta este proyecto es compatibilizar la vida familiar con la vida laboral. Y la verdad es que cuando estás hablando de concentrar la misma cantidad de horas de trabajo, ¿no?, en menos tiempo, claro, para algunos tú misma decías, oye, yo me quedo hasta más tarde, decía Florencia, a mí quizás no sería tan malo esto de trabajar 4 días, descansar 3, claro, probablemente en algunas áreas, pero cuando tú no tienes hoy día garantía, primero de si vamos a trabajar menos en esta flexibilización laboral, de que cada uno va a ajustar y además incluso en días feriados, en días domingos, perdiendo cosas que por eso te decía yo al principio, además, esto de que tenemos que cuidar lo ya avanzado, porque no necesariamente es permanente, porque podemos retroceder. Y en este marco, cuando nosotros no tenemos claridad respecto a lo que se habla en materia de sueldo, porque claro, todos queremos trabajar menos, quizás, menos horas o menos días, pero ¿de qué hablamos en materia remuneracional? Primero, los sueldos son muy bajos en Chile hoy día. Lo decía Eugenia, ¿cuánto? Sí. Más del 50% de la población recibe menos de 300.000 pesos, la población laboral, 400. menos de 300.000 pesos al mes. Entonces, y en eso las mujeres además llevamos desventaja en todo sentido, fuera de micrófono o fuera de cámara, igual hablábamos respecto a la reforma previsional, lo que eso, y para las mujeres además lo que eso significa en materia de lo que vamos a recibir de pensiones, que ya es menos que lo que reciben los varones, pues además este sistema individual, de capitalización individual, donde cada uno ahorra lo que puede ahorrar, nosotras con menos sueldos, con menos años de trabajo. Veía ahí una estadística, porque parte del proyecto además previsional, no laboral, habla de que nos van a compensar aquellas que trabajen más de 16 años, claro, pero menos del 50% de las mujeres ha cotizado más de 16 años, entonces hay que mirar en el contexto. Yo creo que la reforma laboral hoy día no es una reforma que permita avances, al contrario, yo creo que lo que busca es finalmente precarizar, lo decíamos, además en el marco, hablábamos fuera, en el marco de lo que está ocurriendo hoy día con este paro de los trabajadores de áreas verdes, de la empresa de señor Estrada, cuál es la lucha que tienen ellos hoy día. Y hablábamos ahí en esto mismo, que este proyecto, por lo menos bajo mi comprensión, busca también, que es debilitar la organización sindical, porque cuando te dice vamos a negociar uno a uno, empleador-trabajador, pero no hay igualdad de condiciones, no hay simetría, es muy difícil que yo pueda negociar con mi empleador o con mi empleadora. Entonces, para eso el rol importante y fundamental de los sindicatos, pero también peleamos con esto que decía Eugenia, el nivel de sindicalización que existe hoy en Chile. Entonces, en vez de fortalecer además o caminar hacia esto que tiene que ver con fortalezcamos las organizaciones de los trabajadores para que esa fortalezca les dé espalda o mayor envergadura a los trabajadores y trabajadoras para al momento de conversar con el empleador tengas mejores condiciones. A través de este proyecto yo no lo veo. No lo veo, y además, no, porque nuestra apuesta es que en vez de 45 horas que hoy día es la jornada laboral, antes eran 48, no hace tanto, ¿recuerdas tú esto? Una modificación más o menos reciente, y las 45 horas, lo que debiéramos primero pensar es, uno, en cómo aumentamos el nivel de salarios en Chile, y segundo, cómo hablamos de si queremos efectivamente compatibilizar vida laboral con la familia, con los tiempos de recreación, de descanso, cómo disminuimos la jornada laboral. Hablemos primero derechamente de bajar la cantidad de horas, porque además hay estudios nacionales e internacionales que hablan de que trabajamos o estamos 10 horas en el trabajo, pero la verdad que el nivel de productividad entonces, ¿cómo trabajamos menos
tiempo, menos horas, pero producimos más y mejor quizás. Pero ese debiera, según nuestro punto de vista, según mi punto de vista, ese debiera ser el diálogo. Primero, cómo rebajamos cantidad de horas que trabajamos hoy día, mejorando efectivamente los niveles de productividad y qué sé yo, pero además cómo hacemos que la organización sindical se fortalezca, cómo mejoramos los niveles de remuneraciones en Chile por esto mismo que hablamos hoy, menos del 50% de los trabajadores, lo que decía Eugenia. Claro, si tú tienes una remuneración que no te alcanza para llegar a fin de mes, como ocurre en Chile con los trabajadores y trabajadoras, yo lo más probable es que si tengo más tiempo voy a buscar otro trabajo, pues, voy a trabajar más. Y las mujeres ahí llevamos más desventaja, por lo que tú decías, Florencia, porque las mujeres tenemos una doble y una triple jornada laboral, porque trabajamos fuera, por eso las mujeres, además, lo que decía Andrea, de repente nos negamos al mundo de la política, pero nos negamos al mundo de la política porque las obligaciones y las dificultades de estar en esos espacios nos cargan además de otra jornada. Es que nos culpamos, es como la culpa de destinar, disculpa que te interrumpa, pero es la culpa como de destinar mi tiempo libre, por decirlo así, a la política. Cuando podría mejor estar haciendo, no sé, estar con mis niños o hacer algo en la casa, es como eso. La cultura nos castiga. Nos castiga, exacto. La cultura nos castiga, pero nosotros deberíamos avanzar en que las labores del hogar, las labores de la paternidad y maternidad sean compartidas. Y compartidas tanto, tú tienes derecho a tu descanso y al ocio como lo tengo yo, y a desarrollar algunas acciones que son súper domésticas, que históricamente han estado en manos de la mujer, como ir al supermercado, llevar a los niños al colegio. ¿Por qué no? Entonces, yo creo que cuando cambie esa forma de relacionarnos socialmente al interior de los hogares, vamos a tener la capacidad, muchas mujeres, de decir, ¿sabes qué? Yo mi tiempo lo voy a dedicar a hacer acción política. Quiero participar, quiero liderar un proceso, quiero representar, no sé, da lo mismo finalmente la política, tú la puedes hacer desde cualquier organización, pero esos avances han costado históricamente. Si pensemos que hace no mucho la mujer tiene derecho a voto, estamos hablando de 1953. Bueno, yo quiero contarles una anécdota en base a eso que hablábamos recién. A mí me tocó hace poco, bueno, tengo una hija de 3 años y somos, pero me preocupé mucho los 2 primeros años de estar mucho con ella, entregarle así todo el amor, y como ese desapego nos costó harto, y fue por primera vez el año pasado, cuando tenía 2 años 8, que yo salí de mi casa y viajé, y la dejé una noche fuera, o sea, con el papá. Y a mí lo primero que me preguntaron fue como, ¿y con quién se queda tu hija? La dejaste sola. Y la dejaste sola, y de verdad fue eso. La dejaste sola, era como la culpa. Y fue justamente además otra mujer, que fue lo que a mí me dio pena, porque otra mujer como que me cuestionó el que yo haya viajado por un tema de trabajo más encima, y que haya dejado a mi hija, como, ¿con quién la dejaste? Entonces yo ahí le conté como, ¿sabes que el papá de mi hija también viaja, y a veces por un mes, y a nadie le pregunta con quién se queda la hija? Es como que te dan por hecho que está la mamá. ¿Somos las mujeres más machistas, Andrea? Creo que sí. Creo de que las mujeres, si bien es cierto, estamos luchando por no serlo y nos estamos empoderando, nos estamos queriendo, estamos formando una tribu más fuerte, siento que al momento de las críticas somos las mujeres quienes somos más duras entre nuestro género. Creo que de repente, y es como algo personal, las ofensas más fuertes que he sentido en mi vida han sido de boca de otra mujer. Y muchas veces pasa que estamos conversando y no nos damos ni cuenta cómo llegamos también a descalificar o hablar de otra mujer, y creo que ahí los hombres nos ganan, porque los hombres no hacen eso. Para mí es muy poco común escuchar a un hombre hablando mal de otro hombre, ya sea por un tema como de trabajo y cosas así. Yo sé que, bueno, en RN no pasa, no pasa, ni de hombres ni de mujeres, no hablamos mal. Pero ¿sabes qué? Eso es parte de la cultura machista. Hemos sido educadas en una cultura machista. Exacto. No es que las mujeres seamos más críticas o más machistas, nos educaron en la misma sociedad. Entonces comprendemos, no es fácil cambiar esta mirada y entender esto de las cargas, lo que somos, la diferencia. Muchas mujeres hoy día no sienten que han sido discriminadas porque estudiaron, porque fueron a la universidad, y esto no es automático, no es decir, uno no mira
de manera distinta automáticamente. Uno Pero lo bueno es significa que preparando. Y fíjate que también, obviamente es un proceso que ha sido extremadamente lento, digámoslo, ha sido lento porque solamente una generación o dos atrás teníamos a muchísimas mujeres que bajo el concepto del patriarcado no podían salir de casa, el marido era como el rey, el amo, el señor del hogar. Había una cultura familiar muy fuerte respecto incluso de las hermanas versus los hermanos. ¿Para qué hablar, no es cierto? Oye, y las Muy leyes, fuerte. nuestro código civil, Mi mamá hacía que tenía nosotros le hiciéramos la artículos cama. hasta el día de hoy, Que le horrible. echáramos las camisas a los hermanos. Sí. Pero además, fíjate, Sí. yo siempre lo he señalado, yo no soy crítica en absoluto de aquellas mujeres que por opción deciden quedarse en el hogar, criar a sus hijos, estar desarrollando labores más bien domésticos, porque además es un tremendo trabajo. Exacto. Y cómo eso se expresa finalmente donde el Estado reconoce a esa mujer que opta por quedarse en el hogar a través de lo que fue la construcción del primer pilar solidario, la presidenta Bachelet el año 2006. Y hoy día también se está haciendo bajo la ley de divorcio. Ahí cuando uno habla de estos temas hace 15 años atrás era escandaloso, ¿no es cierto? Ustedes son más jóvenes, No, chiquillas. lógico. Mucho más, no, pero Era era muy mucho más escandaloso castigador para la mujer que para el hombre. Hablar del divorcio Sí. porque se prefería mentir, ¿no es cierto? De Exacto. acuerdo a la legislación del Código Civil, se Sí. mentía, ¿no es cierto? Para poder anular ese vínculo. Y cuando se hablaba del divorcio y se empezó a tocar estos temas patrimoniales, de cómo queda la mujer que finalmente opta por quedarse en el hogar por opción, muchas veces también por obligación, digámoslo. Sí. Bueno, cuando hombres decían, no, tú te quedas en la casa y no sales de aquí. ¿Cómo esa mujer desde el punto de vista patrimonial queda a resguardo el día que decide, sabes qué, este matrimonio ya no va, pero yo no trabajé en toda mi vida junto a ti, no coticé en un sistema previsional, no tengo ninguna posibilidad hoy día de salir al mundo laboral porque no tengo formación? Entonces ahí la legislación se hizo cargo de ella. Las Se ampara. fija, las Les tiene ampara. que dar, sí. Entonces yo creo que desde el punto de vista legislativo también se han ido generando nuevos y importantes pasos para que la mujer sienta que independiente de la opción que toma, que son muy valorables ambas, es Sí. quedarse o salir al espacio laboral, y sobre todo que entendamos que primero nosotros tenemos que ser capaces de mirarnos al espejo y querernos, reconocernos como personas con derechos, y tanto el deber que también tenemos de promoverlo con nuestros hijos. Yo creo que es fundamental. Hoy día yo creo que hemos avanzado en eso, donde tenemos un discurso con los hijos y las hijas un poco más abierto y moderno en ese sentido. Y hay que pensar también que esta nueva generación que viene, yo tengo 2 hijos adolescentes, adolescentes, que ellos tienen otras prioridades en la vida, ¿te fijas? Hoy día están pensando no solamente en formarse académicamente, sino que ya no es como hace 20, 30 años atrás, donde tenías tu única meta era terminar una carrera y formar familia, casarte, tener hijos, y luego venían los temas más bien de capital, tener una casa, tener un vehículo, acumular como bienes de capital. Hoy día esta generación no tiene la prioridad en eso, no tiene la prioridad en el vínculo, no tiene la prioridad en lo patrimonial, Y los hijos tampoco. ni en los hijos, y por eso también darnos cuenta que esta sociedad que hoy día tenemos es muy distinta a la de hace 30, 40 años atrás, y que tenemos que hoy día lidiar con otros problemas, donde ya hoy día no se necesitan muchos pediatras, porque no hay muchos nacimientos, y sí necesitamos geriatras. ¿Te fijas? exacto. Entonces todo ha ido evolucionando en algunos aspectos de manera muy lenta, pero yo creo que ahí lo legislativo es fundamental. Es Sí. fundamental. Y se ha ido trabajando, o sea, hay que reconocer muchas cosas, y es verdad que la presidenta Bachelet dio una tremenda cartera y abrió mucho el espacio a las mujeres en temas legislativos, laborales, pero también hay que seguir la continuidad, y el trabajo que ha hecho este gobierno también ha sido súper relevante.
Entonces a mí me gusta de que se abrazó y se continuó con muchos de los proyectos, muchas de las reformas, y además se ha ido innovando y se han ido presentando nuevas leyes, nuevas instancias para que la mujer finalmente vaya logrando generar ese rol y esa igualdad y en el fondo la equidad, que es lo que tanto buscamos. Yo agradezco también los movimientos feministas. Creo que han sido muy importantes, sí, en esta labor. Me siento súper orgullosa también de decir que me considero feminista y me gusta que sea algo tan transversal, porque el feminismo muchas veces se asocia solamente al sector como de centro, izquierda o más la izquierda. Y yo siempre digo, no, pues esto no es un tema político, es un tema social. Y es tan transversal que yo puedo estar de la mano con una compañera, no sé, socialista, hablando de feminismo, pero porque nos queremos y porque nos respetamos. Respetamos nuestras opiniones, nuestra diversidad y queremos en el fondo el bien común, que es ese. Buscamos la equidad. Entonces me siento orgullosa de eso. ¿Y Claudia se siente feminista? Absolutamente, absolutamente. Y reconozco los movimientos feministas históricos que han permitido que estemos hoy día las mujeres donde estamos. Tú lo dijiste en algún minuto, quizás para ustedes es más lejano, para nosotras menos, pero recién tener derecho a votar hace 60 años atrás, un poquito más de 60 años, nuestras abuelas o bisabuelas ni siquiera vieron eso. Hoy día ustedes viven un grado de discriminación menor, diría yo, sin duda, a lo que vivimos nosotras. Pero no son tantas generaciones. Además con más conciencia, que es muy bueno, porque finalmente nuestra pelea sistemática o lo que uno intenta, o por lo menos nosotras intentamos como grupo de mujeres, como además nosotros dentro de cada partido lo conversamos, somos parte de una organización de mujeres y lo que intentamos a través de la participación, porque no es fácil participar en política, lo que hacemos es tratar de avanzar en la comprensión de que en la medida que haya más condiciones o en la medida que haya más igualdad entre hombres y mujeres, esta va a ser una sociedad mejor. Avanzamos todos, si no avanzamos las mujeres nomás, avanzamos hombres y mujeres en una sociedad. Si yo creo que la carga de los hombres, que ha sido histórica también en materias como hoy lo remuneracional le corresponde a los hombres y no a las mujeres, es una carga que puede ser compartida. Se han perdido los hombres, los varones en general, se han perdido cosas muy importantes como compartir la crianza, que decía Eugenio, lo decía hace un ratito, como compatibilizar, como hacer que sea más compartido. Entonces, te insisto, o sea, me siento feminista, respeto lo que han sido los movimientos, respeto los nuevos movimientos, porque hoy día además quizás eso le falta más a los nuevos movimientos, el reconocer, porque la historia no parte cuando llega uno, cuando llega una, hay una historia larga, lo conversamos en el marco de las luchas además laborales, en esto de las 8 horas, las mujeres trabajadoras hace más de 100 años y más peleaban además por mejora en todo sentido y pagaron con su propia vida, y cada 8 de marzo rememoramos, recordamos y nos comprometemos de nuevo a seguir avanzando. Entonces sí, feminista absolutamente, creo además en las capacidades en la capacidad de la organización, que nos hace muy bien la organización. Me parece muy bien que las mujeres participemos, parece fantástico, participemos en política como en todos los espacios de la sociedad, pero en política en particular, porque además nos toca vivirlo, le toca a Andrea también, desde nuestros distintos espacios, vivimos en general las mismas dificultades. Las mismas dificultades del machismo cultural, de estos clubes de Toby, que no me acuerdo quién era, todo eso, esto de que no hay la misma comprensión entre las mujeres, porque esto no es automático, uno no piensa con un enfoque de género porque es mujer, y a veces además entre nosotras mismas nos criticamos y decimos, pero como ustedes son las primeras más machistas, te dicen los hombres, empiezan siempre porque la cultura, hemos sido criados y hemos sido criadas en una misma cultura, nos enseñaron de chiquitita, desde que nacimos, incluso antes de que vayamos a nacer, la niña, y nos ponen rosado y nos ponen los y nos entregan y somos las que jugamos con la muñeca, y los hombres son los que estas cosas rudas. Siempre nuestros juegos son muy asistencialistas. Somos débiles, porque además nos culturizan con que somos más débiles. Todo ese proceso cultural
porque además niños y niñas nacen iguales, lo que pasa es que después les empezamos, desde que nacen, insisto, o le ponemos celeste o le ponemos rosado, con nuestro propio prejuicio. Entonces empezamos ahí, ya desde ese minuto, a hacer que las mujeres cumplamos un rol y los hombres se instalen en otro rol. Eso es lo que tenemos que modificar. Sí, ahora eso lo hacemos entre todos. Movimiento, igual el movimiento feminista ha permitido, tiene muchas virtudes el movimiento feminista. Primero, porque nace de la generación espontánea de la sociedad civil, porque ahí no fueron los partidos. Hace mucho rato que veníamos desarrollando el diálogo de género. El mismo Estado, el mismo gobierno ha venido trabajando hace muchos años en políticas de género, instalando no solamente en que cada uno de los programas, las iniciativas que se construyen vayan con una perspectiva de género, sino que este movimiento tiene la virtud en ese sentido de ser un movimiento que nace de la sociedad civil, pero también donde se logra visibilizar a lo menos dos temas que habían estado como instalados obviamente en el consciente de la sociedad, pero que no habían sido develados, como el acoso callejero y lo que ha sucedido al interior de las instituciones, particularmente las universidades. Allí todas las que hemos pasado, aporte las chicas ahí, todas las que hemos pasado en la universidad, hemos conocido, otras las han vivido, que es un espacio donde históricamente ha habido una permanente violación a los derechos de las mujeres. Esta cosa de presionar con la nota. Exacto. Yo vi muchos casos, tuve algunas compañeras que tuvieron esos casos. Entonces, esa virtud también tiene que ver con la forma en que nosotros vamos construyendo un relato, pero también desconstruyendo ciertos mitos y tirar abajo ciertos estereotipos. Porque yo siento que hoy día, por ejemplo, cuando hemos avanzado en materias de violencia, es un espanto seguir constatando día a día un femicidio. Este último que hubo en Providencia, que a mí me pareció horroroso, es decir, un desprecio por la vida, y tenemos hombres que caminan a nuestro lado en la sociedad y que son potenciales maltratadores o acosadores, y en eso yo creo que hemos ido avanzando mucho, porque hay un cierto nivel de tolerancia que hoy día no estamos dispuestos a avanzar. Eugenia, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Otra mirada sin duda relevante, la posición de la mujer en esta sociedad. El próximo jueves estaremos aquí también con nuestras panelistas permanentes, así que los invito para el próximo jueves en todas nuestras plataformas, radio, TV, internet, Radio Polar. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada, con la participación de Eugenia Mancilla, Yanira Lara, Claudia Barrientos y Liz Casanueva. Conduce Florencia Pucci.